Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos un inicio más de semana, ¿verdad? Damos gracias a Él porque nos permitió, ¿verdad?, estar con nuestra familia, haber disfrutado, ¿verdad?, este fin de semana y pues permitirnos que una vez más estemos acá reunidos para poder dar inicio, ¿verdad?, a esta nueva semana, una semana antes de irnos de vacación, ¿verdad? Así que por esto y por tantas cosas más, ¿verdad?, que hay que agradecerle a Dios que hace en nuestras vidas o en cada uno de nuestros familiares. Muy bien, vamos a hablar un poco este día sobre nuestro contenido socioemocional, ¿verdad?, de esta semana. Y miren qué importante es la convivencia familiar, ¿verdad? Ese es el contenido socioemocional que vamos a estar viendo en esta semana. Y me gustaría escuchar a Diego, ¿sí? Sobre qué es para usted, Diego, la convivencia familiar. Bueno, para mí sería más que todo el pasar tiempo con nuestra familia, ¿no? Que no sé, salir a pasear, pasar buenos momentos juntos, o sea, de esos momentos en los que uno le llama inolvidables, por decirlo así, ¿no? Este, que nos sentamos bien todos, ¿no? Porque uno nunca sabe de que hoy podemos estar y después no. Y claro, hombre, ¿cómo se llama? En esta situación en la que estamos, no a ley tenemos que salir, ¿no? Sino que también se puede reflejar que comiendo todos juntos, que es algo que no sé si algunos acostumbran a hacer, no sé, pero hoy se da más de lo que cada quien come por su lado, ¿no? Entonces, de ahí, no sé, eh, llegar a jugar algo juntos, ver una película o reunirse solo la familia, ¿no? Pero, ajá, para mí sería más o menos eso. Y gracias, Diego. Vamos a escuchar a Soraya. Soraya, para usted, ¿qué significa la convivencia familiar? Sí, es pasar un tiempo en familia, disfrutando momentos o haciendo actividades que quizás no están como en el día a día, o tal vez visitar a nuestros familiares que están lejos. También a esas personas que no solemos ver con frecuencia cuando se va a visitar, hablar, saber qué pasa de su vida, estar con ellos siempre pendientes, si ya sean a distancia, estar platicando mediante un celular, no sé. Y cuando se está con ellos, pues disfrutar y tratar de dejar como los momentos malos de rencor a un lado y disfrutar, porque uno nunca sabe cuándo la vida se los puede llevar, ¿verdad? Entonces, disfrutar con ellos siempre. Sí, muy bien, gracias, Soraya. Steven, para usted, ¿qué factores considera que favorecen lo que es la convivencia familiar? Podría ser el respeto, la honestidad, mm, no sé qué más podría ser la convivencia. Yo siento que serían de los más importantes. La práctica de los valores, ¿verdad? Eso es bien importante en la vida cotidiana.
Así es, Steven, y pues si la convivencia familiar es eso, ¿verdad? Es el ambiente de respeto, de tolerancia, de comprensión, de cooperación que debe haber en lo que es la familia, ¿verdad? Y pues uno de los factores, como decía su compañero, sí es eso, la práctica de los valores en la vida cotidiana, el saber cómo vamos a enfrentar posiblemente los momentos de problemas. La capacidad que se tenga, ¿verdad?, en cada uno de los miembros de la familia para poder enfrentar los problemas, porque sabemos que cuando en la familia todo va bien, pues la convivencia familiar es mucho más fácil, pero lo difícil se nos hace cuando están esos momentos, ¿verdad? Estresantes, ya sean económicos, ya sea por salud, ¿verdad? Entonces todo eso viene a influir en cómo es que vamos a mantener siempre esa convivencia familiar, aún en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Entonces ahí es, ¿verdad? Cuando venimos y a primera instancia, pues ponerle las situaciones en manos de Dios, ¿verdad? Para que sea Él quien nos ayude a llevar cada uno de los problemas, a que nos dé paciencia, a que nos dé amor, a que nos dé ese valor del respeto para no lastimar a las personas queridas, ¿verdad? Porque muchas veces el mismo estrés por la situación que se está generando en la familia, se puede decir algo que quizás no se siente en el corazón, pero que en la misma situación, ¿verdad? En el mismo conflicto puede venir y generar eso y lastimar a las personas que nosotros queremos. Entonces, esa capacidad o esa madurez de poder también enfrentar esos momentos difíciles en nuestra familia va a venir a contribuir, ¿verdad? A lo que es tener una convivencia familiar, favorable, ¿verdad? Así que eso es, jóvenes, lo relacionado a esta semana, al contenido socioemocional. Muy bien, también en la clase anterior estábamos viendo lo que eran los tipos de sociedades mercantiles en El Salvador, basado en lo que era el Código de Comercio, ¿verdad? Y pues reconocía lo que son los tres tipos de sociedades, el nombre colectivo o sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple o sociedades comanditarias simples y la sociedad de responsabilidad limitada. Esto es como parte de las sociedades de personas y también veíamos las sociedades de capital. Y para este día pues teníamos lo que eran las exposiciones de los temas que se le habían asignado, ¿verdad? A todos. Buenos días. Como el primer grupo, tendremos la oportunidad de iniciar con el tema del derecho mercantil y sociedad de personas. Así que comenzaré con las definiciones del derecho mercantil. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Pues las definiciones son bien puntuales. En este caso tenemos 3 definiciones. La primera nos dice que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, que tiene por objeto la regulación del tráfico del comercio. La segunda definición, perdón, nos dice que es la rama del derecho privado, que tiene como objeto la regulación no solo del comercio, sino también de las empresas mercantiles y de los actos en masa que son realizados por estas empresas. Luego, Ramírez Gronda, que es el autor del de un libro llamado Diccionario Jurídico, dice que también es parte del derecho privado que regula las relaciones de los particulares concernientes al ejercicio de la actividad comercial, es decir, de las personas involucradas en el ejercicio, en la actividad de comercio, ¿verdad? O resultantes de la realización del acto de comercio, que es lo que les mencionaba. Y estas serían las 3 definiciones del derecho mercantil. Ahora siguen los elementos fundamentales de este derecho mercantil. Aquí existen 3 elementos fundamentales que constituyen los pilares en los que se fundamenta el derecho mercantil. Y tenemos que estos son los actos de comercio, las cosas mercantiles y los comerciantes. También se habla de un cuarto elemento que en este caso serían
los consumidores, pero que realmente esto ya es más bien desde un punto de vista práctico, porque son protagonistas de la actividad mercantil. Ahora vamos con el acto de comercio. Ok. El acta de comercio en los orígenes del derecho mercantil, la tendencia era de identificar la relación jurídica mercantil a partir de los sujetos que intervenían en la relación. Consecuentemente, una relación se consideraba mercantil solo si en ella intervenían comerciantes. De lo contrario, no sería una relación mercantil y por lo tanto se aplicaba en cualquier rama del derecho, pero menos el derecho mercantil. Por lo poco consistente que era esta teoría, en poco tiempo caía en desuso. Poco a poco fueron surgiendo nuevas teorías que pretendían delimitar el campo de acción del derecho mercantil, pero a partir de la definición de acto de comercio, no desde el punto de vista de los sujetos que intervenían en la relación. Luego, estas teorías pueden resumirse de la siguiente manera. Teorías clásicas, que estas pueden dividirse en dos áreas, teoría clásica subjetiva y teorías clásicas objetivas. De estas últimas podemos mencionar las siguientes, que son la teoría de intermediación, la teoría de lucro y de provecho y la teoría enumerativa. Además de las teorías mencionadas, podemos relacionar también la teoría moderna, que es precisamente la que inspiró a nuestros legisladores y por lo tanto es la que predomina en nuestro Código de Comercio. Las teorías objetivas eran las que identificaban la relación mercantil o acto de comercio desde el punto de vista de los sujetos que intervenían en ella, por lo que solo se consideraba acto de comercio aquella relación en donde sus protagonistas eran comerciantes. Ahora tenemos las teorías clásicas objetivas y la primera es la teoría de la intermediación. Esta sostenía que estaríamos en presencia de un acto de comercio cuando se produce una intermediación entre un productor y un consumidor. Si un producto pasa directamente de su productor al consumidor, podía ser cualquier tipo de relación, pero no una relación de carácter mercantil. En la práctica es lo que normalmente ocurre, pero también se dan relaciones donde no hay productor, no hay consumidor ni consumidor, y sin embargo, van a ser considerados actos de comercio, por ejemplo, tal como se explicará más adelante del presente trabajo. Las relaciones en donde haya de por medio cosas típicamente mercantiles, independientemente de sus protagonistas sean comerciantes. Va a ser una relación de tipo mercantil, va a ser considerado un acto de comercio. Luego tenemos lo que sería la teoría del lucro y de provecho, que hace la distinción entre los conceptos de lucro y provecho, estableciendo que aquellas actividades en donde un fin último sea el provecho, sean actividades mercantiles. Y si lo que se obtiene es provecho, será de un carácter civil. Conforme a esta teoría, el lucro es el sobreprecio que se paga por una cosa, que ese sobreprecio está determinado por circunstancias ajenas del valor intrínseco de la misma. Así, por ejemplo, traer flores del extranjero, lo cual no es posible producirlas en el país. Otro caso sería el sobreprecio que se logra a través de la especulación. En el provecho también se produce un sobreprecio. La diferencia que acá va a estar determinado por el valor intrínseco de la cosa. Tenemos la teoría enumerativa, que de acuerdo con esta posición, esta es la ley la que debe establecer cuáles son los actos de comercio, tal como su nombre lo indica. Propone que sea la ley la que en forma taxativa regue a través de un listado los actos de comercio y los que no estén marcados dentro de ese listado no serán actos de comercio. Y luego, por último, tendríamos lo que es la teoría moderna, que también se le conoce como teoría del acto en masa y por empresa. Parte de dos postulados, una regla general y una excepción.
La regla general es que aquellos actos realizados en forma masificada por una empresa serán actos de comercio. Y la excepción es que habrá actos sin ser realizados en masa ni por una empresa. Sin embargo, serán considerados actos de comercio. A estos actos se les conoce como actos de mercantilidad pura y se realizan cosas típicamente mercantiles. En la regla general es necesaria la existencia de dos extremos. La realización de actos en forma masificada es decir, la repetición constante de ciertos actos que llegan a constituir una actividad cotidiana o una profesión. El segundo de los extremos es el elemento de la empresa, es decir, que aquellos actos repetitivos deben ser realizados por una empresa. En el artículo 553 del Código de Comercio encontramos una definición del elemento empresa y la define de la siguiente manera. Empresa es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, el trabajo del hombre y la unidad de destino que debe haber entre esos elementos y el trabajo del hombre para prestar un servicio con el objetivo de obtener un lucro. Un resumen de lo dicho, eh, no lo presentaría en un esquema, pero esto lo toca a Carlos, entonces no sé si lo puso, así que... ajá. Ok, ya con lo siguiente serían las cosas comerciales. Aquí nos dicen que, o sea, una pequeña definición de esto. Son la materia prima sobre la cual recae el comercio, es decir, que constituye su objeto principal. Por lo mismo, se puede dividir en dos partes, que es las cosas que se dan accidentalmente, o sea, que son accidentales, y las típicas, que son de la empresa y sus elementos. Siguiente, por favor. Vaya, las cosas accidentalmente mercantiles se les va a conocer como tales mientras se encuentren en el comercio. Mientras estén siendo ofrecidas en un establecimiento mercantil o sean objeto de una transacción mercantil, van a dejar de ser cosas mercantiles cuando sean adquiridas por los consumidores. O sea, entre empresas sí es un accidental, pero ya hacia el consumidor, cuando lo consumen, ya no. Pasalo. Las cosas típicamente mercantiles son las que nacieron específicamente para servir al comercio. Se trata de las empresas, así como de sus elementos materiales e inmateriales y los títulos valores. Esas últimas hay ocasiones en que son utilizadas en relaciones que no son mercantiles, pero es regulado por el derecho mercantil. A eso se referencia. Siguiente. Los comerciantes. Aquí hay una pequeña introducción que es el individuo que posee la capacidad legal para contratar, ejercer por cuenta propia, por medio de personas que lo ejecuten por su cuenta, actos de cobro, haciendo de ellos su profesión habitual. Eso es lo que se conoce como un comerciante. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Siguiente. Aquí creo que a Gaby le toca. Ok, la definición que dijo Balma anteriormente es de Manuel Osorio. Manuel Osorio es el autor del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, solo quería mencionarlo. Ahora, en cuanto a la clasificación de los comerciantes, se dividen en lo siguiente. Son los sujetos de derecho mercantil, se dividen en dos, que son las personas que ejecutan permanentemente estos actos de comercio y los sujetos transitorios del derecho mercantil. En las personas que ejecutan permanentemente estos actos de comercio, tenemos a los comerciantes, tenemos a los auxiliares de los comerciantes y luego tenemos otra subdivisión. En el caso de los comerciantes sería individuales y sociales, aunque más adelante podremos ver un poco más sobre los sociales, ya que esto se centra pues en ellos. Y en los auxiliares de los comerciantes tenemos factores dependientes y los agentes de comercio. En el caso de los sujetos transitorios del derecho mercantil, tenemos que son aquellas personas que no son comerciantes ni son auxiliares, pero accidentalmente ejecutan estos actos de comercio, que está bastante relacionado con lo que mencionaba Balmora anteriormente, de las cosas típicamente mercantiles y las que no. Y pues eso es la clasificación de los sujetos del derecho mercantil. Ok, ahora voy de nuevo. El comerciante social.
se consideran comerciantes, aquí en el artículo 17 dice de que se consideran comerciantes todas las sociedades. O sea, y si es una sociedad ya es un comerciante social. Dale. Siguiente. Siempre en este artículo 17, como ya dije, definen las sociedades como gerente jurídico, resultante en un contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. O sea, eso solo es como decir, este grupo de personas se van a unir para hacer una sociedad. Y en esta sociedad ellos han dicho de que cada uno va a poner cierta cantidad de dinero. Por decir, y se van a dedicar a este sector de la industria o comercio. Eso en pocas palabras. Dale, siguiente. Este esquema, aquí, o sea, nos muestran este esquema, que las personas jurídicas se pueden de ser de derecho público o de derecho privado. Realmente lo que nos interesan aquí son las que tienen unos fines de lucro, que en este caso pueden ser sociedades de personas de capital o sociedades cooperativas, porque estas son las que se les conoce como comerciantes sociales. Dale, siguiente. Luego, en el artículo 18, las sociedades que son de comerciantes se pueden clasificar de estos dos tipos, de personas y de capitales. De personas se van a dividir en nombre del colectivo o colectivas, o sea, por ejemplo, López S.A.D.C.B. por decir algo. Comandita simple, más adelante vamos a ver qué son. De responsabilidad limitada es que tienen hasta cierto punto control sobre la empresa. Y de capitales pueden ser anónimas o en comandita por accidente, acciones o comandita por, comanditadas por acciones, porque la cantidad de acciones que tiene sobre la empresa. A ver, continúa. Ok, ahora continuamos lo que sería las sociedades de personas. Y de manera general nos menciona que las sociedades de personas en general se encuentran reguladas en el Código de Comercio de la siguiente manera. Del artículo 44 al 72, las disposiciones de carácter general aplicables a todas las sociedades de personas. Del 73 al 92 encontramos regulada la sociedad en nombre colectivo. Del 93 al 100, la sociedad en comandita simple, y del 101 al 125, la sociedad de responsabilidad limitada. Luego tenemos lo que serían las características de las sociedades de personas, que la primera la encontramos en el artículo 44 que nos dice confianza personal entre socios. Y esto significa que cuando dos o más personas deciden formar una sociedad de personas, ya sea colectiva, comandita simple o de responsabilidad limitada, lo hacen precisamente por la confianza mutua que se tienen. No podría constituirse una sociedad de personas entre personas desconocidas. Luego, la segunda está en el artículo 45 que nos dice responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. La regla general es que en todas las relaciones reguladas por el derecho mercantil opera la solidaridad. Es decir, que todos responden por igual de las deudas y los acreedores pueden cobrar en manera indistinta a cualquiera de los deudores. En materia mercantil, para que no opere la solidaridad, debe pactarse, caso contrario de lo que ocurre en la materia civil, en donde para que exista solidaridad debe pactarse expresamente. Eh, en las sociedades de responden solidariamente de las obligaciones contraídas por la sociedad. En este sentido, las obligaciones sociales pueden ser exigidas a uno de los socios como a todos por igual. Y cuando decimos que responden en forma limitada, significa que si en algún determinado momento los bienes de la sociedad y el capital aportado no alcanzan a cubrir las obligaciones contraídas por la sociedad, los socios responden hasta con sus propios bienes. Ok, otra de las características, hay
son otros tres, que la primera es que se constituyen bajo una razón social. La razón social no es otra cosa que el nombre con el cual se identifica una sociedad de personas. Y conforme al artículo 73, es la razón social. La razón social se forma con el nombre de uno o más de los socios. Sin embargo, si por alguna circunstancia no pueden figurar todos los nombres de los socios al final del nombre, se le agregan los términos y compañía y hermanos u otros ejemplares. Por eso les decía anteriormente como López S.A., por decir algo, para hacer como el conjunto o López hermano. Así se puede identificar. La otra es que no necesitan capital mínimo funcional. Esto quiere decir que para constituir una sociedad de personas no es requisito poseer un capital mínimo para poder comenzar a operar. Y la última es que su capital está formado por cuotas o participaciones sociales. Su capital no está representado por ningún título o valor, sino por cuotas que pueden ser de igual o valores desiguales. El siguiente. Ya solo tenemos las últimas dos características, que una dice que se permite el aporte industrial o de trabajo. Lo que nos dice esta ley no lo dice expresamente, pero el artículo 31 lo hace en forma táctica, al permitir que el aporte a una sociedad de personas se efectúe en trabajo. A los socios cuyo aporte no consiste en dinero, sino en trabajo, la ley les llama socios industriales. El artículo 35, numeral 2 y 3, hacen alusión a esto. Y por última, y la última característica es la regla general, es que todos los socios participan en la administración. Esto viene a constituir una serie de compensación, por el tipo de responsabilidad. La regla general es que si no se dijo nada en la escritura de la Constitución, todos los socios son los que lo administran. La administración puede ser confiada a una sola persona y se le llama administrador único. Asimismo, puede ser confiada a varias personas y se le llama junta directiva. La junta directiva puede estar conformada por socios o personas extrañas a la sociedad. Todo eso según el artículo 78 del Código de Comercio. Y el prototipo de las sociedades de personas en la sociedad en nombre colectivo. Por lo tanto, las características antes anotadas, o sea, de las que les hemos hablado anteriormente, se van a mantener en forma invariable. Es decir, que estas características no van a sufrir alguna variante en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades en comandita simple. Ahora vamos con el embargo y traspaso de participaciones sociales. Ok, en el embargo y traspaso de particiones sociales, se nos presentan distintos casos. El primero es en caso de ocurrir un embargo de la partición social de uno de los socios. Aquí no puede haber venta en pública subasta, porque eso implicaría el acceso de una persona extraña a la sociedad de personas y como consecuencia inmediata se rompería con el principio de la confianza personal. Entonces, lo que procede en un caso como este es que las utilidades son retenidas y destinadas al pago de las obligaciones del socio con respecto de los particulares. Luego tenemos en caso de disolución de sociedad, que la cuota del socio deudor también se ve afectada en el sentido de que primero deben cancelarse las deudas pendientes de ese socio y el remanente, si lo hubiera, claro, es lo que se devuelve. Eh, Luego tenemos en lo relativo a la cesión o traspaso de participaciones sociales, que en esto tenemos que esto tiene que ser aprobado en Junta General por acuerdo de todos los socios o por acuerdo de la mayoría. En este caso, de que los estatutos lo permitan. Y por último tenemos en caso de aprobarse el traspaso de una participación social. Esto antes de permitir el ingreso de un extraño a la sociedad. A los socios les asiste el derecho de tanteo,
Esto significa que los primeros llamados a adquirir la participación social son los socios y si ninguno de los socios tiene interés en adquirir la participación social y no ejerce su derecho de tanteo, puede procederse a hacer el traspaso a un extraño. La exclusión y separación de socios. Estas dos figuras vienen a ser una especie de consecuencia de la confianza personal, que es precisamente lo que dio la vida a la sociedad de personas. Puede suceder que uno de los socios esté cometiendo actos fraudulentos, por lo que el resto de los socios le pierden la confianza personal y deciden excluirlo de la sociedad. También puede suceder que uno de los socios esté cumpliendo fielmente con todas las obligaciones que le impone la calidad de socios y los que estén cometiendo actos fraudulentos sean varios socios. Entonces, el socio que está cumpliendo toma la decisión de retirarse de la sociedad. Es lo que se conoce como separación. En este último caso, la sociedad goza del derecho de retención. Esto significa que puede retener la participación social del socio que se retira. Asimismo, puede retener las utilidades hasta concluir las operaciones que se encuentran pendientes al momento de retirarse. Pero esa retención no puede exceder de un plazo de 2 años. Entonces, aquí tenemos lo de la exclusión y la separación. En la exclusión es cuando uno de los socios está haciendo actos fraudulentos, y los demás socios deciden sacarlo de la asociación. Y la separación es cuando uno de ellos está haciendo todo legalmente bien y los demás no, y decide salirse de la asociación, pues claro, para guardar su nombre, vea. Ahora vamos con la disolución. Ok, entonces la disolución, como lo mencionó levemente Sori, es poner fin a la sociedad. Entonces, primeramente la disolución, en la disolución pueden haber dos casos. El primer caso es cuando se rige por el artículo 59 y los socios están de acuerdo con esta disolución. Pero puede también existir un segundo caso en el que no es tan simple, ya que uno de los socios o no todos los socios están de acuerdo con esto de diluir la sociedad. Entonces, en estos casos lo que se hace es recurrir a la vía judicial para poder terminar esta disolución. Ahora el proceso que se debe decidir en este segundo caso es el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces el procedimiento es, primero, se debe de formar un acuerdo en el que se reconozca cuál es la causa por la que por la que está sucediendo esta disolución. El segundo paso es la publicación de este acuerdo. Cuando este acuerdo se publique, se deben de dejar pasar 30 días para poder seguir con el tercer paso. En el tercer paso se va este acuerdo a inscribir en el registro de comercio. Una vez ya inscrito en el registro de comercio, abrimos al cuarto paso, que este acuerdo que ya está inscrito procede a hacer un otorgamiento de la escritura de disolución, que también debe ser registrada en el registro de comercio, por valga la redundancia, y luego de esto se pasa a una etapa de liquidación. Esta liquidación es el proceso, es la operación mediante el cual todos los socios se distribuyen, ya sea lo financiero, todo lo que va a ayudar a saldar las obligaciones sociales, y se va a distribuir el saldo entre los socios. Ese es el proceso de disolución. Luego seguimos con el arbitraje. El arbitraje dice que se rige por el artículo 66 del Código de Comercio. Lo que viene regulado en estos artículos es el arbitraje presunto
y se le denomina así porque aun y cuando no se haya dicho nada en la escritura de constitución, la ley presume que algún conflicto que surja en la interpretación de las cláusulas del contrato, los socios aceptan resolverlo por la vía de transacción. El Código de Comercio, todo esto lo regula, todo esto, los tipos de arbitraje lo regula entre los artículos 1004 y los que siguen. Pero todo lo que habla todo lo que habla el Código de Comercio, perdón, es lo del arbitraje comercial. Pasando. Ok, luego toca la sociedad del nombre colectivo. Esto participan todas las características que ya se han dicho antes. O sea, pero aparte de lo dicho, esta tiene algunas reglas que se tienen que tomar en cuenta, que son las siguientes. Pasarlo por favor. Diego, ahí está. Reglas de la sociedad. La primera es que al constituir la sociedad, los socios pueden pactar que alguno o algunos de ellos tengan una responsabilidad limitada. Otra es que en cuanto a la razón social, se ha dicho que este se forma con el nombre de uno o varios de los socios, como ya se había mencionado. La separación de un socio o el ingreso de nuevos socios no es motivo para modificar la razón social, excepto en el caso de que en la razón social figure el nombre del socio que se retira. O sea, esto es con respecto al nombre de la sociedad. Siguiente. En, en el caso que uno se retire, se le puede agregar la palabra sucesores u otro equivalente. Otra cosa es que cuando la administración está a cargo de la junta directiva, los acuerdos se toman por mayoría. Como ya me han dicho, de que, o sea, pueden quedar administrando y luego está la junta directiva y cuando son un conjunto. La Junta General de Socios es el órgano supremo de las sociedades. En jerarquía le sigue la administración, o sea, eso es una jerarquía que va ya dentro de cada sociedad. Y por último es la reserva legal, que es en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, el porcentaje del 7% y la cuantía de la quinta parte del capital de la sociedad. Esto con respecto ya a los balances generales y al estado de resultados de cada sociedad. Siguiente. Ok, les hablaré un poco sobre qué es la sociedad en comandita simple. Está regulada por el artículo 93 al 100 del código. La definición es que esta sociedad se le aplican las mismas reglas que las de las colectivas, pero sin embargo tienen una característica particular, que es que existen dos tipos de socios o dos categorías de socios, unos que responden ilimitadamente y otros que responden de manera limitada. Entonces, estos socios se dividen en dos tipos, que son los comanditados y los comanditarios. En los comanditados se le llaman también socios colectivos y están sometidos a todo tipo de reglas de la sociedad. Los socios comanditarios son los que responden limitadamente y no participan directamente en la administración de la sociedad. En la historia podemos mencionar que este tipo de sociedades nace al inicio del comercio marítimo, con la necesidad de realizar transacciones entre distintas plazas. Entonces celebraban un contrato que se llama contrato de comenda, que es lo que actualmente viene a ser lo que conocemos como contrato de encomienda. Entonces, de esas transacciones marítimas nace el contrato de comenda, que se convierte en lo que ahora conocemos como contrato de encomienda. Y se dice que este contrato de encomienda es el antecedente de lo que tendría que ser las sociedades en comandita simple. Luego tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, esta viene a ser como un producto híbrido
porque tiene características propias de las sociedades de capitales y también poseen características de las sociedades de personas, manteniéndose dentro del esquema de las sociedades de personas, claro. Surgen como una necesidad de constituir una sociedad de personas, pero en donde los socios no respondieran a las obligaciones sociales más que con sus respectivos aportes. Es decir, limitar la responsabilidad hasta el límite de las aportaciones. Se definen como una sociedad de personas las que pueden construirse bajo razón social o bajo una denominación con un capital mínimo fundacional dividido en particiones sociales, en la cual los socios responden limitadamente con sus aportaciones de las obligaciones sociales. Eh, Luego tenemos lo que son las características según los artículos. Tenemos del artículo 103 que necesitan capital mínimo fundacional. Esto, como les dije, conforme al artículo 103, el capital mínimo de una sociedad de responsabilidad limitada no puede ser inferior a lo que sería $2,000. Luego tenemos su capital está formado por participaciones, según el artículo 103, que como toda sociedad de personas, con la diferencia de acá, las participaciones no pueden ser de un valor inferior a quien nos los da en colones, que serían 100 colones, un múltiplo de 100. Luego tenemos en el artículo 101 que la ausencia de responsabilidad de personal de los socios frente a las obligaciones sociales. Y nos dice que este artículo dice en forma de expresar, pero tácitamente lo establece en el segundo inciso, cuando dice que el nombre de la sociedad debe ir en un segundo término limitada o de su abreviatura LTDA. Y la omisión de esta regla vuelve responsables a los socios en forma solidaria e ilimitada. Luego tenemos en el artículo 105 que son sociedades que no limiten el número de socios. Que esta nos dice que se establece que ninguna sociedad de responsabilidad delimitada puede constituirse con más de 25 socios. Y por último tenemos nuevamente en el artículo 101 que pueden constituirse bajo razón social o bajo denominación. Y que esta, conforme al artículo 101, se pueden adoptar cualesquiera de los dos sistemas. Ahora las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada. Las características son 3. Es la única sociedad que puede constituirse bajo razón social o bajo denominación, o sea, que puede elegir cualquiera de esas características. Tiene la limitación de los números socios, como decía Diego, que pueden ser hasta máximo 25. Y si se inscribe en la escritura de constitución en el registro del comercio, se les exige la publicación de un extracto de dicha escritura. Y eso sería todo. Siguiente. Muchas gracias. Gracias. Damos inicio con el segundo grupo, ¿verdad? Que nos hablará sobre los tipos de sociedades de capital. Ok, jóvenes, adelante. Voy. Las sociedades de capital, su objetivo es, como lo dice, que es acumular capital. Lo que es la acumulación de capitales, lo que se interesa es el mayor número de socios, porque la garantía para los socios contraen con la sociedad no es la calidad de los socios, sino que es el capital con el que esta cuenta la sociedad. El socio ya no responde de forma personal, responde únicamente con el aporte social, es decir, que entre más socios tengan, mejor les va a ir, o sea, más capital más van a tener y más dinero va a generar. El capital se divide en tantas partes alícuotas
representadas por títulos valores destinados a la circulación. Esas participaciones sociales se encuentran documentadas por acciones. Eso permite que la participación puedan ser objetos de traspaso con mayor facilidad y sin necesidad de acuerdo de los consocios. Por la misma naturaleza capitalista se ha expresado cuya función principal es la acumulación de capitales. Es lo que los socios industriales son Es por eso que los socios industriales son incompatibles con este tipo de sociedades, por lo que no se permite la existencia de socios industriales. Pásala. Los derechos que confieren estas acciones pueden ser económicos o patrimoniales o personales y sociales. En los económicos patrimoniales están los dividendos y la participación en cuotas de liquidación. A los personales o sociales están la participación en poder ser admin o participar en la administración, el derecho de voto, elegir y ser electo como un administrador también. Tienen derecho a eso, y las acciones poseen las características de indivisibilidad, lo cual no es un obstáculo para que más de una persona pueda ser dueños de una sola acción, con el fin de que no haya problemas. En el caso de que una acción tenga más de un dueño, debe nombrarse un representante común, y en caso de que no puedan llegar a un acuerdo, ese representante lo nombra un juez. Dale, pasando. Con el órgano de las sociedades anónimas, los órganos que representan estas son órganos deliberantes, que pueden ser junta general, una asamblea especial o una asamblea constitutiva. El órgano ejecutivo que lo administra un admon único, una junta directiva y los gerentes, o los órganos de vigilancia, que esos pueden ser internos y externos. Los externos no forman parte de la sociedad, sino que puede ser también el mismo gobierno, los órganos de vigilancia. Dale, pásalo. Bueno, hablaremos un poco también sobre lo que es la fusión y transformación de las sociedades. La fusión consiste en que dos o más sociedades se integran para formar una sola. Dicha integración se puede realizar de dos formas. Primera es la fusión por integración, que consiste en que todas las sociedades que se están fusionando prácticamente desaparecen y se crea una completamente nueva. Y la segunda es la fusión por absorción, que se refiere que hay una o varias sociedades absorbidas y una sociedad que es la absorbente. Esto significa que las primeras desaparecen para ser absorbidas por la segunda, y la segunda sigue conservando su personalidad jurídica. A diferencia de la anterior, aquí hay una, como ya había mencionado, que conserva su personalidad jurídica y no desaparece. En cuanto a los pasos a seguir en una fusión, tenemos lo de toma del acuerdo. Aquí se tienen 6 pasos que son, el primero, en la toma del acuerdo se deben de tener participación todos los socios y debe haber un acuerdo por cada sociedad que se fusiona. Luego, la inscripción del acuerdo en el régimen de comercio. Después, la publicación del acuerdo y del último balance. El cuarto, se deja transcurrir un plazo de 90 días para que las personas que se consideren perjudicadas manifiesten su posición. Luego debe elaborarse un nuevo texto de los estatutos, y este a su vez debe ser aprobado por las juntas generales. Luego, transcurridos los 90 días, se procede a la formalización de la fusión mediante escritura pública. Y pues por último, la inscripción de la escritura pública de fusión en el régimen de comercio. Como último, como definición de transformación, que es el procedimiento mediante el cual una determinada sociedad puede un régimen legal totalmente nuevo y distinto al que se rige, es decir, que se puede adaptar a cualquier otro tipo de sociedad. Vaya, las sociedades nulas e irregulares. En estas dos situaciones son anómalas en las que se puede encontrar una sociedad de cualquier tipo de que ésta sea. En este caso, pasarlo por favor. Pasar, tenemos las diferentes causas de nulidad.
Según el artículo 343 al 347, siendo estas como la primera, el objeto ilícito. La segunda tenemos la causa ilícita. La tercera tenemos la falta de consentimiento de la mayoría de los socios. Pásalo, por favor. Ajá. La cuarta tenemos la ausencia de formalidades legales al momento de constituirse. Y como en la quinta causa tenemos la ausencia de requisitos específicos exigidos por la ley para cada tipo de sociedad. En estos casos, la acción de nulidad le corresponde al Ministerio Público y a cualquier otra tercera personalidad que demuestre que ellos están interesados sobre las sociedades. En consecuencia, la declaratoria de nulidad es la disolución y la liquidación. En los primeros tres casos opera una especie de sanción en que son el objeto ilícito. Los primeros los tres casos son el objeto ilícito, la causa ilícita y la falta de consentimiento de la mayoría de los socios. En ese, una especie de sanción, opera una especie de sanción y es practicarse la liquidación, el importe de obtención de destinatario del pago de responsabilidades civiles al que haya lugar, y si hubiese algún remanente, este remanente se destina a una institución beneficencia al domicilio que haya tenido la sociedad. Y en los otros dos casos, si hubiera algún remanente, se repartirán los socios en proporción a los aportes de que haya hecho, pero en ningún caso se pueda obtener una cuota mayor al aporte que se haya realizado. En caso de haber utilidades, estas se destinan a la beneficencia pública. Ahorita va yo. Luego tenemos las sociedades irregulares y cuando hablamos de estas son aquellas que se han constituido legalmente, pero que las irregularidades surgen en el transcurso de su existencia jurídica. Las causas de irregularidad son la ejecución de actos ilícitos, perdón, señor, realizar actividades, no puedo, pero otra de las causas son realizar actividades que requieran autorización especial, como operaciones bancarias o de almacenes generales de depósito. Como tercera tenemos celebrar una escritura de constitución o de reforma y no presentarla para su correspondiente inscripción en un plazo de 15 días después de su formalización. Luego dice, pásala, porfa. Realizar actos ilícitos que estén fuera del objeto social. Cuando hablamos del objeto social es como, lo que yo entendí era como el rubro de la empresa. Entonces, como quinta, tenemos prolongar el plazo de la existencia de la sociedad más allá del que se haya fijado en el pacto social sin otorgar la escritura de prórroga. Y como sabemos, las sociedades pueden ser por tiempo indefinido o con un límite. Entonces, cuando se acabe esta fecha límite, lo que se debe hacer es prorrogar o finalizar con la sociedad. Entonces, seguir sin prorrogar se considera que es una sociedad irregular. Y por último tenemos cuando que cae en situación de irregularidad aquella sociedad de la cual se retiran los socios, quedando a cargo de dicho ente solo un socio. Entonces, en este caso, la ley le va a permitir al que haya quedado a constituir una empresa individual. Y para ello se concede un plazo de 2 meses. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Garena.
Entonces vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Pasen feliz tarde. Bendiciones. Gracias. Gracias, Adiós. Feliz tarde. Gracias, adiós.